Muy buenos días para todas mis amistades y hermanos que tienen el agrado de ver este lindo mensaje que vamos a tener el día de hoy. Pues bueno, aquí en Ecuador, Guayaquil, son las 10:30 de la mañana. De igual manera en otras partes del mundo, como en España, como en México, Estados Unidos, qué sé yo, son distintos horarios, pues no. De igual manera les deseo un bendecido día. Yo quiero el día de hoy hablar sobre aquellos hombres que están en la Biblia, pero que quizás no tienen un nombre tan conocido. Quizás no son tan de renombres, pero que han sido muy útiles para la obra del Señor. Y me he centrado en el libro de los jueces, donde tenemos los primeros gobernantes que había en el pueblo de Israel. No reyes como tales, sino personas que Dios había puesto para que dirijan a aquellas personas. Y lo que más me llama la atención de todo aquello es que son personas no preparadas, son personas quizás menospreciadas, personas temerosas, personas indecisas. Y yo hago énfasis en esto porque quiero dedicar este mensaje a aquellas personas que se sienten de la misma manera. Puede que sientas ese menosprecio en tu hogar, como puedes sentir esa no valoración en tu lugar de trabajo, o como puedes tener también un no reconocimiento delante de tu congregación. Hay muchos factores en los que la vida nos pone esta circunstancia, pero no quiere dar como entendido de que tú no llegues a ser útil para el reino de Dios. Entonces lo que nos vamos a centrar en esta lectura es el ver a un hombre que quizás fue menospreciado por sus hermanos, por su propia casa, pero que fue de gran ayuda para salvar a todo un pueblo de la opresión. Pero vamos a iniciar con una pequeña y breve oración. Padre amado, yo te doy gracias, Señor, porque me has permitido vivir el día de hoy, Señor. Porque no soy digno, Padre, de tener todas las bendiciones que tú me das día a día, Señor. Pero conociendo tu bondad y tu extrema compasión, Señor, que aunque no las merezca, Señor, tú me las das día a día, Señor. Te pido, Señor, que seas tú hablando por medio de este mensaje, Señor, a todas aquellas personas que se encuentran rotas del alma, Padre, que se sienten sin importancia alguna y que entiendan que un gran propósito tú tienes para sus vidas y se deciden a venir a ti, Señor. Yo te agradezco, Padre, porque lo que hago lo hago porque me agrada. Me agrada porque nace de mí, Señor, y no espero recompensa a cambio, aunque sé que tú no eres deudor de nadie. Y pronto me mostrarás tu gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y bueno, para comenzar yo quiero centrarme en un versículo bíblico que se encuentra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 1 y en el versículo 25, el cual dice así: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría y justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe,
Gloríese en el Señor, decía Pablo a la iglesia de los Corintios. Qué linda lectura que tenemos como entrada. Pero yo quiero centrarme, como les dije, en el libro de los Jueces, en la historia de un hombre que fue muy útil para el reino de Dios, el cual se encuentra en Jueces capítulo 11. Y yo quiero hablar sobre Jefté, un hombre no tan conocido, quizás por muchos hermanos o quizás muchos habrán sabido de él, pero no tiene gran aparición en la Biblia. Se lo menciona así como un hombre de fe, ¿verdad? Pero leyendo este capítulo nos damos cuenta que era un hombre común y corriente como tú o como yo. Entonces dice así: Jefté era un guerrero de Galad, pero era hijo de una prostituta y de un hombre llamado Galad. La esposa de Galad tenía varios hijos y cuando crecieron no aceptaron a Jefté. Todos los hijos obligaron a Jefté a salir del pueblo y le dijeron: tú no vas a recibir ninguna de las posesiones de nuestro padre, eres hijo de otra mujer. Así que Jefté se alejó de sus hermanos y se fue a vivir a la región de Tob, donde reunió una banda de delincuentes que le seguía. Imagínense, un hombre, hijo de una prostituta, y no es que esté hablando mal al respecto, sino que era un hombre que era menospreciado por sus hermanos por ser hijo de una prostituta. Ese fue el gran pecado que él cometió para los hermanos. Pero no, él no cometió ningún pecado. Él fue un inocente. Quizás una víctima de lo que es el círculo de la vida. Nadie elige con quién nacer, ni dónde nacer. Simplemente Dios nos pone ahí para un propósito como tal. Dice que este hombre, al verse menospreciado de sus hermanos y quizás tampoco ver una autoridad en el padre que le represente o que le defiende, él decide irse para Tob, a la región de Tob. La región de Tob es una región en Teibillet, al suroeste del mar de Galilea, en la antigua Israel. Es lo que nos enseña la historia como tal. Dice: después de un tiempo, los amonitas pelearon contra Israel. A causa de la lucha entre amonitas e Israel, los ancianos líderes de Galad fueron a buscar a Jefté en la región de Tob. Le dijeron a Jefté: queremos que seas el comandante de nuestro ejército para poder pelear contra los amonitas. Esto es increíble. Un hombre que fue menospreciado por sus hermanos y hasta por todo su pueblo, porque dice que lo expulsan del pueblo. Nadie puso las manos por él. Simplemente todo el mundo aceptó. Y llegó el momento en que los amonitas hicieron guerra al pueblo de Israel y todos los ancianos salen en busca de él. ¿Por qué? Porque él era un hombre, hablándolo en términos vulgares, un hombre de la calle. Un hombre que supo valerse por sí mismo con un grupo de personas que le seguían. Él era su caudillo, él era su líder prácticamente. Y los ancianos, al ver esta referencia de este hombre que guiaba a muchos y le tenían respeto y se hacía valer, van en pos de él a buscarle para que les ayude en esta pelea que tenían contra los amonitas. Imagínense, Jefté le responde: ustedes me odiaban y me sacaron de la casa de mi padre. Entonces, ¿por qué me vienen a buscar ahora que están en problemas? Lastimosamente, en nuestra sociedad esto siempre se ve. Muchos te menosprecian, muchos quizás no te valoran o te abandonan.
Pero cuando tienen una necesidad, recurren a ti por una u otra manera. Esto es lo que estaba aconteciendo en la vida de Jefté con todos aquellos que en algún momento lo menospreciaron y le sacaron de su propia tierra y de su casa. Dice, los ancianos líderes le dijeron, precisamente por eso te buscamos. O sea, ellos no tenían una necesidad de querer integrarlo nuevamente a su ciudad, sino porque simplemente tenían problemas y no había quien se levante en armas para pelear por el pueblo, van y lo buscan a Jefté. Jefté era un hombre de calle, un hombre que no temía. Precisamente por eso te buscamos. Te rogamos que vengas con nosotros para pelear contra los amonitas. Tú serás el comandante de toda la gente de Galad. Esto es increíble. Aquel hombre al que menospreciaron y le dijeron que no tendría ni una posesión, una herencia de parte del padre, los israelitas, a causa de la guerra que le hacían los amonitas, incluso le hacen la promesa de que él será el líder, de que él comandará a todo el pueblo de Israel. Tú serás el comandante de toda la gente de Galad. Esto es realmente sorprendente, increíble. Y Jefté respondió, si ustedes quieren que yo regrese a Galad para pelear contra los amonitas, y él dice algo muy extraordinario en esta parte, supongamos que el Señor me ayude a ganar, entonces seré yo su nuevo jefe. Perdón. Él, a pesar de todo, era un creyente de Dios. Y él es muy certero en decir, supongamos que Dios me dé la victoria, llegaré a ser yo el jefe. O sea, yo no quiero en este momento que ustedes me pongan como jefe solamente para librar la batalla. Si el Señor me entrega a los amonitas en mis manos, pues les pregunta a él, ¿seguiré siendo su jefe aún? Es lo que prácticamente les quiere decir. Y los ancianos líderes le respondieron al momento, el Señor está escuchando todo lo que decimos. Te prometemos que vamos a hacer todo lo que tú digas. Esa fue la aceptación del pueblo para Jefté. Está bien, te haremos nuestro jefe si tú derrotas a los amonitas. Jefté tenía la convicción clara y su fe puesta en que el Señor iba a hacer dicha victoria, iba a cederle la victoria. Entonces Jefté se fue con los ancianos líderes de Galad. Y dice, Jefté se convirtió en el jefe comandante de Galad, en Mizpa. Jefté repitió ante el Señor todo lo que antes había dicho a los ancianos. Él pone la causa delante de Dios y le dice, Señor, necesito que ayudes a este pueblo, que los entregues a los amonitas en mi mano para dirigirlos. Entonces él expuso la causa ante el Señor y el Señor fue testigo, tanto como los ancianos dijeron, que el Señor sepa que lo que estamos diciendo es real. Y comienza la batalla. Perdón, como yo lo digo, la batalla primero en la mesa. Primero por la buena. Dice, el mensaje de Jefté para el rey de Amón. Jefté envía unos mensajeros al rey de Amón con este mensaje. Jefté le manda la causa al rey de Amón. ¿Cuál es el problema con los israelitas? ¿Por qué han venido a pelear a nuestra tierra? Y el rey de los amonitas responde, estamos peleando contra los israelitas porque ellos robaron nuestras tierras desde el río Arnón hasta los ríos Jaboc y Jordán. Si quieres, convence a los israelitas de que nos devuelvan nuestras tierras pacíficamente. Jefté le está preguntando a este rey, ¿cuál es la causa de la guerra que tú vienes a hacer a nosotros? Nosotros no tenemos nada en tu contra. Y el rey le toma un fragmento o una parte del pasado en la que él acusa a los israelitas de haber robado parte de su tierra.
Recordemos que en muchos países sucede aún en la actualidad todo esto. Guerra por intereses. Pero Gestef es un hombre, aparte de ser de la calle, también se hace notar como una persona sabia. Porque él no va enseguida a la guerra, no va a las armas, sino que él manda una razón al rey. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tienes contra mi pueblo? ¿Por qué nos haces la guerra? Y el rey, como ya lo leímos, pues le da una excusa del por qué. Entonces los mensajeros regresaron a donde estaba Gestés y llevaron el mensaje. Y Gestés volvió a enviar a los mensajeros a hablar con el rey de los amonitas. Este era el mensaje de Gestés. Los israelitas no robaron la tierra de los moabitas cuando los israelitas salieron de Egipto. Cruzaron por el desierto y atravesaron el mar Rojo hasta llegar a Cades. Los israelitas mandaron mensajeros al rey de Edom para pedirle un favor. Ellos le dijeron al rey: por favor, permite que nuestra gente cruce por tu territorio. Pero el rey de Edom no les dio permiso. Entonces los israelitas enviaron el mismo mensaje al rey de Moab. Pero él tampoco los quiso ayudar y los israelitas tuvieron que quedarse en Cades. Hasta aquí nos estamos dando cuenta que Jeftef es una persona conocedora de la historia de su país. Es una persona que responde a la causa o excusa del rey de Amón. Imagínense, él le dice: nadie te ha robado tu tierra. Nosotros al pasar pedimos permiso y no nos cedieron el paso. Y nos quedamos en la región de Cades. Entonces, después los israelitas volvieron a andar por el desierto y anduvieron alrededor de los territorios de Moab y Edom. Llegaron a la tierra del oriente de Moab y levantaron el campamento en la otra orilla del río Arnón. Los israelitas no entraron al territorio de Moab porque el río Arnón es el límite de Moab. Él le deja claro: nosotros nunca invadimos tu territorio. Nosotros permanecimos hasta donde da la frontera prácticamente, hasta donde el río divide las dos partes. Luego los israelitas mandaron mensajeros a donde estaba Sihón, el rey de los amorreos. Sihón era el rey de Hesbón. El mensaje decía: te rogamos que nos dejes pasar por tu territorio para llegar a nuestra tierra. Pero Sihón, el rey de los amorreos, no confió en los israelitas y no los dejó cruzar por su territorio, sino que reunió un ejército y levantó un campamento en Yahaza. Entonces el ejército de Sihón peleó contra los israelitas, pero el Señor, Dios de Israel, ayudó a los israelitas a derrotar al ejército de Sihón. Así los israelitas ganaron la tierra de los amorreos. Los israelitas ocuparon todo el territorio de los amorreos desde el río Arnón hasta el río Jaboc y desde el desierto hasta el río Jordán. Entonces fue el Señor quien obligó a los amorreos a salir de su territorio y quien dio esa tierra a los israelitas. ¿Crees que puedes obligar a los israelitas a salir de esa tierra? Con seguridad que puedes vivir en la tierra que te ha dado tu Dios Quemos. El dios Quemos era un dios al cual los moabitas sacrificaban hijos. Esto es increíble. Y muchos se toman esta atribución de decir que Dios es malo porque la gente le sacrificaba a sus hijos, y eso es una gran mentira. El Señor mismo lo dice en el libro de Jeremías, que Él nunca pidió que sacrificaran hijos, jamás en la vida. Lo que sí le pidió al pueblo de Israel en las leyes de Moisés es que al primogénito, al hijo primogénito, a ese tienen que consagrarlo para el reino de Dios, para su propósito. Y refiriéndonos al tema de la guerra, Jeftef le deja claro: nosotros no hemos invadido nada de tu territorio. Y podemos ver en Deuteronomio
¿verdad? Del 3 al 9, perdón, del 2 al 9, donde todo esto queda claro. Dice, y el Señor me dijo, no molestes a Moab, ni te empeñes con ellos en guerra, porque no te daré posesión de su tierra, porque yo he dado a Ar por heredad a los hijos de Lot. Esto es increíble. Gestef está citándole las escrituras antiguas, donde él deja claro que el Señor mismo les dice, no molestes a los de Moab, porque la tierra de ellos no te la voy a ceder. Ya fue promesa para los hijos de Lot. ¿Acaso no es justo nuestro Señor? Claro que sí, lo es. Esto es sumamente interesante. Una persona que fue menospreciada por su propia gente, por su propia familia, y que no daban siquiera ni una gratificación de lo que él podía ser o pudo ser, ¿cómo nos está enseñando que es una persona muy decidida, muy preparada y muy calmada al momento de tomar decisiones? ¿Por qué digo muy decidida? Porque él no lo piensa dos veces para ir a la guerra. Es una persona muy inteligente porque él conocía la historia de su pueblo, y muy pasiva porque no va a las armas, sino que primero busca un diálogo. ¿Cuántas veces tú te has sentido de esa manera? De que quizás te menosprecian y no se han dado cuenta de que eres tan decidido. Me dijo un gran amigo el día sábado, Pastor Daniel, Dios me lo bendiga. Me dijo él, nosotros los hombres somos hechos para tomar decisiones, no para estancarnos. Y agradecí por aquella palabra, y en la lectura de hoy me está mostrando que es la verdad. Jeftef fue un hombre de decisiones. ¿Cuántas veces, amigo mío, tú te has quedado estancado por el menosprecio de muchas personas? ¿Cuántas veces has pensado que no tienes el conocimiento para la obra del Señor? ¿Cuántas veces tu confianza se ha ido? Yo les puedo decir de mí mismo que muchas veces me he sentido así. Y para mí fue muy difícil hacer este video el día de hoy, pues no me sentía tan decidido. Quizás me sentí que no tenía las palabras adecuadas para levantar este mensaje. Pero me estoy dando cuenta de que sí, de que el Señor me ha bendecido con esto, de poder tener este don, de poder hablar, de poder enseñar lo que las Escrituras revelan día a día. Que tengo la decisión de tomar acciones para no estancarme, aun cuando muchas personas me menosprecian. Es increíble lo que este libro enseña sobre personas que quizás no tuvieron un renombre como David, como Abraham, como Salomón, como Pablo, pero que fueron muy útiles para la obra del Señor. Y si ustedes leen más atrás, hay otro más, del cual no se habla más que creo que 1 o 2 versículos, y el tal es Sangar. Sangar era un hombre que simplemente era un agricultor, y dice que mató con una aguijada de bueyes a 600 filisteos. ¡Wow! Un único hombre con una aguijada de bueyes. Y una aguijada de bueyes es simplemente una punta, una lanza con una punta que se servía para el arado. Hay otros que utilizan eso para que los bueyes, cuando van arando, los hinquen y sigan recto. ¿Y por qué una aguijada? Estuve investigando qué significaba una aguijada. Y es increíble. Se cuenta en la historia de que los filisteos
hubo un momento en que eran un pueblo máximo y le quitaban todo armamento a los israelitas para que no se levanten en guerra. Y les dejaban estas lanzas porque ellos pensaban, ¿qué daño pueden hacer con esto? El pueblo de Israel en aquellos tiempos no contaba con armas, se defendía con palos, con piedras. Pero este hombre con aquella guijada mató 600. Y podemos ver más atrás a otra persona cobarde. Perdón, más adelante podemos ver a otra persona cobarde como lo fue Gedeón. Gedeón se enfrenta a un pueblo de 150,000 guerreros. Y ellos contaban, creo que con 35,000 o 30,000, no recuerdo muy bien, soldados israelitas. Imagínense, y el Señor le dice, yo no quiero que lleves a toda esa gente. Yo quiero que solamente lleves a 300 hombres. 300 hombres ante 150,000, esto es increíble. Por eso, ustedes pensarán, pero esto es una tontería lo que tú me estás diciendo. A nuestros ojos y nuestra sabiduría sí lo es una tontería. Y por eso comencé leyendo Primera de Corintios, del 1 al 25, Primera 25, capítulo 1, 25, el versículo. ¿Y qué es lo que nos dice? Que lo insensato de Dios es mejor que nuestra sabiduría. En otra versión bíblica dice que la tontería de Dios, lo más tonto para Dios, a nuestro haber, es lo más sabio que lo que nosotros podamos pensar. Y después dice en esta traducción que lo más débil delante de los ojos de Dios es lo más fuerte, pero nosotros no lo vamos a lograr entender. Imagínense que Gedeón se enfrenta con cántaros y antorchas y trompetas. Esto es increíble. Pero creo que nos estamos saliendo del contexto de la lectura. Simplemente te quería dar referencia de hombres que quizás la gente pensaba no capaces. De hombres que quizás creían ellos mismos dentro de sí que no servían para la obra de Dios. Y la Biblia nos revela la historia de que fueron grandes hombres para el Señor. Esto es increíble, ¿verdad? ¿Te sientes tú así? ¿Te sientes menospreciado? ¿Te sientes que no sirves? Pues yo te digo que tienes un gran propósito. El Señor tiene un gran propósito y te necesita. Siguiendo con la lectura, dice más atrás, de igual forma nosotros vamos a vivir en la tierra que el Señor nuestro Dios nos ha dado. ¿Acaso eres mejor que Balac, el hijo de Zippor? Él era rey de Moab y nunca fue a pelear ni a discutir con los israelitas. Miren lo que les está diciendo. ¿Tú te crees mejor que tus antepasados? Ellos vivieron en paz con nosotros y no tenían necesidad de hacernos la guerra. Le está dejando claro que era un insensato, que era un tonto. Los israelitas han vivido en Hesbón y en pueblos a orilla del río Arnón durante 300 años. ¿Por qué en todo ese tiempo no han tratado de recuperar las tierras? Israel no te ha hecho ningún mal, pero tú te estás portando muy mal con los israelitas. Y aquí es algo que me fascina. Él le deja claro, nosotros no te hemos hecho la guerra, pero si tú quieres venir en pos de guerra, pues pelearemos. Y él dice que el Señor, que es el único juez de verdad, decida si los que tienen razón son los israelitas o los amonitas. Ya leímos en Deuteronomio, capítulo 2, versículo 9, que el Señor de Israel fue tan justo y le dijo a los israelitas, no se empeñen en pelear contra los de Moab, porque no les voy a dar esa tierra. Esa ya la prometí y se la di a los hijos de Lot. Por eso Jeftep dice aquí, el Señor, que es juez justo, decida de quién
es la razón, si de los israelitas o de los de Moab. Y dice, pero el rey de los amonitas no hizo caso al mensaje de Jefté. Se empeñó en buscar rencillas, en buscar el agravio, en buscar la pelea, a pesar de que Jefté buscó una forma diplomática para no ir a la guerra. Y Jefté lanza voces a Dios diciendo, lleno del Espíritu del Señor, recorrió Galad y Manasés. En Galad pasó por la ciudad de Mizpa y de allí fue a la tierra de los amonitas. Jefté hizo una promesa al Señor diciéndole, si me ayudas a vencer a los amonitas, entonces al regresar victorioso te haré una ofrenda. La ofrenda será la primera persona que salga de mi casa a recibirme cuando yo regrese. ¡Wow! Esto es algo también de tener cuidado. Porque el hecho de que nosotros seamos capaces, por la gracia de Dios, porque su Espíritu mora en nosotros y porque es Él y el que hace todo posible a través de nosotros, pues somos instrumentos en sus manos, tampoco tenemos que hacer promesas a la ligera. Tenemos que pensar muy bien qué es lo que vamos a levantar en oración delante del Señor. Y quizás aquí cometió un error que le entristecería no solamente a él, sino también a alguien muy allegado a él. Dice, Jefté fue a pelear contra los amonitas y el Señor le ayudó a ganar. Jefté venció a 20 pueblos, desde Aroer hasta Minit y hasta Abel, Keramín. Así fue como los israelitas dominaron a los amonitas. Y aquí viene la parte esencial. Jefté regresó a su casa en la ciudad de Mizpa. La primera persona que salió a recibirlo fue su única hija. ¡Wow! Esto sí que es realmente doloroso. En la versión Reina Valera tenemos que Jefté dice que la primera persona que saliera delante de él, en este caso, él la iba a ofrecer en holocausto. Y quizás puede haber una mala interpretación, tanto mental de algunos hermanos como de parte de la escritura, porque al escuchar la palabra holocausto pensamos enseguida muerte, pero no es así. Ya leímos que el Señor nunca ha mandado a pedir que uno sacrifique a su hijo. Y ustedes me dirán, pero ¿qué pasó con Isaac? ¿Qué pasó con Isaac cuando Abraham lo iba a sacrificar? Pero ese es otro tema. Y algún momento se los explicaré. Más bien es el Señor el que manda a salvar a Isaac. Y se los voy a dejar así claro, pues Abraham creía en muchos dioses. Pero será para otro momento este tema. Por ahora centrémonos en esto. El Señor nunca ha pedido a nadie que sacrifiquen a su hijo, que le den muerte a su hijo. Jamás, jamás. Dice aquí, fue su única hija la que salió al encuentro. Ella salió feliz tocando un tamborcillo y bailando. Cuando Jefté vio a su hija que salía primero, se desgarró la ropa, la rompió para mostrar su tristeza y dijo, hija mía, me has destrozado, me estás causando una gran tristeza. Le hice una promesa al Señor y no puedo romperla. Él dijo que iba a brindar como holocausto a lo primero que salga delante de él. Quizás él creyó una oveja, quizás creyó una vaca, qué sé yo, pero salió su hija a recibirlo. Y él no podía romper la promesa que le había hecho el Señor, pues el Señor había librado su batalla y le había dado salvación al pueblo de Israel mediante Jefté. La niña le dijo, papá, si has hecho una promesa al Señor, cumple lo que prometiste. Después de todo, el Señor te ayudó a derrotar a tus enemigos, los amonitas. Y luego la niña le dijo a su papá, primero hazme un favor. Déjame estar sola durante 2 meses. Déjame ir a las montañas para poder llorar con mis amigas
porque ya no me casaré ni tendré hijos. Lo que trata de decir la niña, tú me consagraste para el Señor, está bien, yo acepto la condición. En aquellos tiempos la creencia era mantener un celibato, el no casarse, sino simplemente servir al templo, servir al Señor. ¿Y por qué fue algo de extrema tristeza para Esther? Porque era su única hija y ya no iba a poder tener descendencia como tal, no iba a poder tener un nieto. La Biblia no nos relata si él tuvo otros hijos, si tuvo otras hijas. Simplemente nos dice que tuvo una única hija. Y la tristeza de la niña también se ve reflejada en aquello. Quizás, como muchas mujeres sueñan en tener a su esposo, sueñan tener su hogar, su familia. Pero la niña sabía lo que esta promesa que Estés había hecho delante del Señor iba a provocar en ella. Una vida total en servicio al Señor, que quizás nosotros lo vemos no malo, pero yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas, cuando hemos sido pequeños, hemos soñado con casarnos y tener un hogar. Y quizás esto a la niña se le complicó, aunque ella no rehúsa y dice, si tú lo prometiste, está bien, Padre, hazlo. Simplemente déjame ir a llorar mi tristeza, déjame ir a llorar mi luto. Y después cumple con lo que prometiste al Señor, porque Él cumplió contigo. Así que la mandó lejos durante 2 meses a la niña, y sus amigos fueron a las montañas y lloraron porque la niña nunca se casaría ni tendría hijos, ¿se dan cuenta? Después de 2 meses la niña regresó donde estaba su papá y Gesté cumplió lo que había prometido. La hija de Gesté nunca tuvo relaciones sexuales con nadie, y entre el pueblo de Israel se convirtió en una costumbre que cada año las mujeres de Israel lloraban durante 4 días para recordar a la hija de Gesté de Galad. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es también lo que nos deja esta historia como tal? Que tú tienes decisiones, que tú tienes conocimiento y que eres una persona muy valiosa en las manos del Señor si te dejas usar. Pero también tienes que aprender a guardar tus promesas. Si no las vas a cumplir, mejor no las digas. En la palabra nos enseña que tu palabra delante de Dios tiene que ser sí, sí y no, no. No puede haber un espacio para el no sé. Yo soy partidario de aquellos de que si yo digo una cosa es sí, otra cosa es no. Y es algo que no me agrada cuando alguna persona está con el no sé. Me parece una persona farsa, me parece una persona indecisa, no lo sé. Pero bueno, volviendo al tema, hasta ahorita la lectura nos está dejando que si tú consideras que eres una persona no válida en las manos del Señor, el Señor te dice, lo eres. Lo eres si te decides y confías en mí. Yo a veces veo a personajes en las veredas y hablo de personas drogadictas. No tengo nada en contra de ellas, muchas veces los he ayudado sin esperar nada a cambio. Y a veces yo digo, Señor, si supieran que tienes grandes planes para con ellos, pero siguen esclavos de la depresión, siguen esclavos del menosprecio que quizás algunas veces le dieron, porque todas aquellas personas que están así son rotas del alma. Son personas que a su vez les dijeron, tú no sirves, tú no eres nuestro hermano, tú no eres mi hijo, tú no eres nadie. Y son personas que se encuentran rotas, que no entienden que delante de Dios son valiosas. Jefté quizás en aquel tiempo no se perdió. La Biblia nos habla de que anduvo en malos pasos y comandó un gran pueblo. Pero aún, como lo dice la Escritura, lo vil y menospreciado de la sociedad, Dios escogió para avergonzar a los sabios. Desen cuenta, los ancianos fueron a buscarlo a él, si lo tenían como un delincuente, lo tenían como que no servía, pero lo fueron a buscar para que él sea su líder.
Y yo te digo a ti, hermano, hermana, que te encuentras, qué sé yo, en alguna de estas situaciones. Tú desconfías de que fuiste llamado para liderar. Yo no tengo una postura en la iglesia como tal. Soy un creyente más que ocupa una silla, pero estoy tan agradecido por este ministerio que el Señor me ha dado, el hacer videos y compartir palabras. Agradezco a Dios cada vez que me llaman a predicar en alguna iglesia o a enseñar. Y también les digo y acepto que no soy una persona perfecta. Tengo 1001 defectos, tengo 1001 errores. Mi perfección será alcanzada en el momento en que yo esté allá arriba con papá. Y esa es mi esperanza. Quizás el no tener personas allegadas, confío en que el Señor está conmigo y es lo que necesito, así como Jeftef lo dejó claro. Así que mi amigo, no te des por menos. Tú eres muy valioso en las manos del Señor. Levántate. Así como Jeftef, confía en el Señor, confía en el Señor y Él dará la victoria en tus manos. Y el reconocimiento que mereces, no para que te gloríes, sino para gloriar el nombre del Señor. Esta lectura es tan increíble y me motivó y habló a mi vida, porque también muchas veces me siento que no sirvo para el Señor. Pero al ver que dichos mensajes alcanzan un volumen de vistas, wow, digo, Señor, cómo tu palabra está siendo impartida y escuchada por muchas personas. Nuevamente doy gracias al Señor que yo empecé con este canal de YouTube con 10 personas y hoy ya vamos a ser 170 personas. ¡Wow! Hace una semana solamente éramos 156. Ya estamos por las 170. Esto es increíble. Quiere decir que el Señor está haciendo su obra mediante estos mensajes. Y mi hermano, tú sigues pensando que no sirves. Yo te puedo entender. Es duro cuando te menosprecian. Es duro cuando quizás alguien te da la espalda. Pero es gratificante saber que el Señor está contigo. Y que debes poner tu confianza en Él. ¿Y por qué digo esto refiriendo a que te menosprecien o se alcen delante de ti personas? Porque más acá viene la tribu de Efraín, ¿verdad? Enojados con Jeftef, porque dice que Jeftef no los llamó a la guerra, mas sin embargo, si ustedes leen todo el pasaje en el capítulo 12 de Jueces, nos damos cuenta que ellos querían primero un reconocimiento antes de ir a la guerra. Los hombres de la tribu de Efraín reunieron a todo su ejército, luego cruzaron el río y fueron a la ciudad de Safón. Y allí le dijeron a Jeftef: ¿por qué peleaste contra los amonitas y no nos llamaste para ayudarte? Vamos a quemar tu casa contigo adentro. Imagínense. Y hay muchos hermanos que cuando tú estás en la obra del Señor, tú los invitas a ser parte y se rehúsan porque quieren primero un reconocimiento propio. Y después se enfadan contigo, se van contra ti y te buscan contienda. Normalmente pasa cuando no hay una madurez. Es la triste realidad, no les voy a mentir. Jeftef le respondió a los amonitas. Jeftef le respondió: los amonitas nos han causado muchas dificultades. Por eso mi pueblo y yo, los que yo lo lideraba, tuvimos que pelear contra ellos. Yo los llamé a ustedes, dice, pero ustedes no vinieron a ayudarme. Cuando me di cuenta de que ustedes no podían ayudarme, yo mismo arriesgué mi vida y fui a pelear contra los amonitas. Les deja claro: yo siempre los hice partícipe a todo el pueblo, pero al ver que ustedes eran indecisos, yo tomé la responsabilidad, arriesgando mi vida y ir a combatir. ¡Wow! Qué familiar se nos hace
como cuando el pueblo estaba oprimido por los filisteos y nadie quería salir a pelear, ni aún el rey Saúl. Y David es el único que se levanta en guerra. Eso nos falta al pueblo del Señor, levantarnos, ser decididos a todo. No esperar que los demás se levanten contigo, sino levantarte tú mismo. Y es lo que estoy poniendo en práctica el día de hoy. Espero que tú también lo hagas mediante este mensaje, mi hermano. Dice, pero el Señor me ayudó en la lucha y gané la batalla. No entiendo por qué ahora vienen a pelear ustedes conmigo, imagínense. Hay personas así que se van en tu contra cuando haces algo bajo la ayuda de Dios. No lo van a entender. Luego reunió a todos los hombres de Galad y peleó contra Efraín. Los hombres de Jefté pelearon contra Efraín porque ellos habían insultado a los hombres de Galad, diciendo, ustedes los hombres de Galad no son más que fugitivos de Efraín. Y nunca falta el oprobio, nunca falta el insulto ante tu hermano. Ustedes son fugitivos. Son más que fugitivos de Efraín. Wow. Esta lectura, créanme que a mí me ha agradado y fue un poco complicada prepararla. Pero yo considero que las palabras adecuadas han salido el día de hoy porque es Dios hablando a través de mí, no yo de mí mismo, como siempre lo digo. Y yo sé que va a ser de bendición para muchos hermanos, esperando que se levanten, se decidan y confíen en el Señor. Es difícil, sí es difícil. Habrán momentos en que te sientes que aún el Señor no te responde, pero su palabra es clara. Callaré de amor. Qué triste, ¿verdad? Y qué difícil es entender eso, que nuestro Señor calle de amor por nosotros. A veces el Señor simplemente nos escucha. Solamente quiere escucharnos y que reconozcamos quién es Él en nuestra vida y que reconozcamos nosotros cuál es nuestra condición delante de Él. Ay, mis amigos, esta lectura me ha dejado un gran sabor y me ha levantado el ánimo porque hay momentos en los que también me siento yo menospreciado en muchas partes de mi vida. Y el Señor nuevamente me ha revelado en su palabra que yo valgo mucho para Él. Quizás no valga para los demás, pero para Él valgo mucho. Y lo que estoy haciendo lo hago por la gracia que Él ha concedido en mí, por esta habilidad y este don que Él ha puesto en mí, lo cual agradezco demasiado. Llevaba mucho tiempo que no subía un video y les pido me perdonen, pero estaba en un momento malo en mi vida y creo que es lo que me detenía. Cierto día, un varón, Gerson Vallejo, evangelista, te saludo, tomo tu palabra y es lo que estoy haciendo. Mi hermana Emily Mazón, te respeto, te considero mucho y agradezco tus sabios consejos. Tomo tu palabra, somos llamados a estos, a predicar, a seguir caminando. Mi hermano Gerson Vallejo me dijo, hermano, entiendo todo lo que estás pasando, sigue predicando. Solamente eso, sigue predicando, no embudezcas tu boca, no te calles, porque si no, no verás la gloria de Dios. Es increíble saber que puedes contar con este tipo de autoestimas, de ayuda, que muchas personas manden un bello mensaje. Eso es agradable y es lo que yo estoy haciendo en este momento con todos ustedes, tratando de ayudarles a levantar el ánimo y que confíen en Dios. Es difícil, sí, es difícil. La palabra de Dios nos enseña y nos enseña nuestro Señor Jesús
cuando dijo que en este mundo tendremos aflicciones, pero que confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. Esa es la confianza que tenemos y la esperanza en Él. Entonces, mi amado hermano, que tienes el agrado de ver este video, yo te pido que te levantes, que te decidas a caminar en obediencia, confiando en que Dios hará algo nuevo en tu vida. No olvides que sus misericordias son día a día para cada uno de nosotros. Este fue el mensaje del día de hoy y espero que sea de agrado y de bendición para ti, para los tuyos y para todo aquel con el que tú quieras compartir. Si consideras que mis temas son excelentes, son de agrado y bendición a tu vida, yo te pido por favor que te suscribas, me ayudes con un like y compartas. Yo no lo hago por fama, no lo hago por dinero. Simplemente hago lo que puedo con lo que tengo, basado en lo que Dios me ha dado. Compartir su palabra. Esto es todo por el día de hoy. Que sea Dios bendiciendo y prosperando tu vida, tomándote de la mano y levantándote. Que abra sendas nuevas donde piensas que ya no hay para que tú sigas caminando. Que sea ese aceite ungiéndote de pies, de cabeza a pies. Que sea tu fortaleza en tiempos de debilidad. Que sea tu compañía en la soledad. Que sea tu escudo ante los dardos del enemigo. Que sea Él tu todo. Gracias, Señor, por este maravilloso momento. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Lo de la Biblia sigue en pie. Voy a regalar una Biblia próximamente. Y eso es todo. Les agradezco el haber compartido conmigo este momento. Ayúdenme compartiendo el video, por favor, para que no solamente sus vidas sean bendecidas, sino también aquellas personas que se encuentran rotas del alma y del corazón y necesitan una palabra como tal. No creas que no eres importante delante de Dios, ni creas que eres una persona sin valor. Hemos leído sobre Gestep, una persona que quizás no tiene un gran renombre, pero con poco y nada, solo con su confianza en Dios, hizo grandes cosas para librar a todo su pueblo. Quizás yo no tenga una guijada, quizás yo no tenga un ejército, pero lo que sí tengo es una Biblia. Tengo otra Biblia. Tengo otra Biblia. Y tengo un estudio. Esas son mis herramientas. Y una decisión de ponerme a estudiar para poder entender las escrituras y utilizar esto como una arma en contra del enemigo, que aunque sé que se ha levantado, tendré la victoria en Dios. Será hasta la próxima y un nuevo video. Dios me los bendiga, amados hermanos y amigos. Bendiciones.